Ok, bienvenido, qué bueno que hayas podido conectarte. Si haces parte de la casa, si tú eres de esta comunidad,
Sé que estabas esperando este momento y si alguien te invitó, si llegaste aquí por casualidad, también queremos darte la bienvenida. Hicimos pensando esto en ti. Nuestro interés es conectar con la realidad de quién es Dios, de cómo nos ve Dios, de cómo nos llama. Y si tú estás en esa búsqueda, este es el lugar correcto. Quédate hasta el final, no te vayas a perder las conclusiones del día de hoy. Hoy vamos a estar acompañándonos respondiendo una pregunta que creo que todos nos hemos hecho. ¿Por qué hay tantos villanos en este mundo y tan pocos héroes? ¿Por qué la mayoría de las veces nosotros terminamos en el club de villanos y no de héroes? Si estás dispuesto a resolver esta pregunta, hoy vamos a hacerlo juntos. Quiero hacerlo refiriéndome a un texto, a un momento de la historia que tú nunca vas a olvidar después de hoy. Está en Lucas capítulo 23, en el versículo 32, y allí dicen que también llevaron, puedes leerlo conmigo, también llevaron a 2 criminales para que los ejecutaran junto con Jesús. Llegaron al lugar llamado la Calavera, donde los soldados crucificaron a Jesús y también a los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sé que has escuchado antes esta historia, pero quiero pedirte que ores conmigo hoy para entenderla mejor. Así que, Padre, permítenos entender y deja algo profundo en nuestro corazón a través de esta historia. Gracias, Dios. Amén. Y sin que pienses que me estoy saliendo del tema, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó tus síntomas? Si habías tenido fiebre. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó si habías tenido tos? Si te habían dolido tus huesos. ¿Te han tomado la temperatura últimamente para entrar a un supermercado, a un centro comercial, a una peluquería? ¿Te habías imaginado alguna vez que simplemente el hecho de salir iba a implicar que tú tuvieras que contestar si estabas enfermo o no continuamente? O sea, esto creo que nadie se lo había imaginado antes. ¿Te habías cuidado o habías tenido este sentimiento antes en tu vida de no querer que nadie se acercara tanto que pudiera contagiarte algo? Bueno, hoy en día es para nosotros una realidad el estar afrontando una enfermedad a la que todos estamos expuestos, de la que nadie es inmune. Nunca antes en la historia de mi vida yo había podido ser tan consciente de lo que significa la palabra pandemia, una enfermedad que se generalizó, que no conoce fronteras y que está en todo el mundo, una enfermedad que empezó con un solo hombre y se extendió a todo el mundo, y todos los seres humanos son propensos a tenerla y en muchos casos es mortal. O sea, eso es nuevo para mí, creo que es nuevo para todos. Por eso nunca antes había sido tan fácil entender una realidad también espiritual que la Biblia nos transmite acerca de otra enfermedad que también es de contagio universal. Es lo que la Biblia llama la oscuridad, la maldad, o otros lo conocen como el pecado, y más adelante voy a hablar de esto. Así que nunca antes había sido tan fácil entenderlo, y hoy quiero que lo escuches y te quedes hasta el final. Así como tú llenas una aplicación para saber si tienes los síntomas o no de la enfermedad del coronavirus, hoy puedo hablarte de los síntomas de la maldad y la oscuridad. ¿Maldad y oscuridad? ¿Será que yo la tengo? Bueno, si tú recuerdas, si tú tienes algún recuerdo en tu vida, a través de toda tu vida, de no haber experimentado nunca, por ejemplo, estos síntomas: culpa, temor, miedo, vergüenza, soledad, el sentirte controlado. ¿Tienes algún recuerdo en tu vida donde no hayas sentido esos síntomas? Yo, por ejemplo, sé que desde que cobré conciencia de niño a una persona más consciente de la realidad, supe lo que era la vergüenza, la culpa, supe lo que era el sentirme controlado por querer hacer algo que estaba mal y no poder detenerme. O sea, desde que tengo uso de razón, soy consciente de mis síntomas. ¿Qué síntomas? Los síntomas de la oscuridad. Y quiero que
que entiendas dos cosas muy sencillas de la oscuridad. Es una enfermedad universal. No depende de si tú eres o no religioso, creyente o no creyente, si crees o no en el cristianismo o no. La maldad es un hecho, es una realidad que todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, reconocen porque es evidente la maldad, la oscuridad que existe a nuestro alrededor. Y no hablo de cosas místicas, hablo de todos esos hechos crueles que todos conocemos. Entonces la maldad es algo universal. Algunos han dicho que nuestra sociedad es la que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo, pero en realidad nadie necesita que le enseñen lo que es malo, porque lo va a comprobar en sí mismo o cuando lo haga con otro. Entonces, la maldad, la oscuridad es una realidad universal. 2, la maldad y la oscuridad son incontrolables. No hay un solo ser humano que yo conozca que pueda decirme que es inmune a la maldad o a la oscuridad. No hay un solo ser humano que yo conozca que pueda decir que no hace cosas malas, que no solo que se equivoca, sino que comete acciones en contra de otros. No hay un solo ser humano inmune a la maldad. Así como es universal, no tienen que enseñártela en una clase, tú vas a ver que está en el mundo, también es incontrolable. Tú no puedes negarte, no puedes decir que ya la controlas. Entonces, tenemos que abordar este tema. ¿Por qué hay tantos villanos y tan pocos héroes? ¿Qué es la oscuridad? Bueno, un significado de la oscuridad es ausencia de luz. Y según la Biblia, según lo que Jesús también hablaba, la luz es Dios, Dios es la luz. Así que la oscuridad y la maldad son la ausencia de Dios. Oscuridad es ausencia de luz y maldad es ausencia de Dios. Pero quiero decirte que tanto la Biblia como Jesús nos dicen que hay una luz que es tan fuerte, que es tan poderosa, que hay un ser que es tan grande que puede erradicar la oscuridad y las consecuencias de la oscuridad de nuestra vida. Así que ahora sí vamos a ir a la cruz, vamos a ir a ese momento en donde Jesús es crucificado, y sigue conmigo en esto, no te desconectes, porque vamos a entender cómo salir de esa oscuridad. Así que, ¿estás preparado? Y para poder entender más acerca de la oscuridad y referirnos a lo que pasa en la cruz, hay que hacer una pregunta que es un aparente dilema. ¿Por qué, si Dios es bueno, si Dios es la luz del universo, por qué, si Él es bueno y fuimos hechos a su imagen, por qué hay maldad y oscuridad en el ser humano? Mira, quiero decirte antes de ir al momento de la cruz, lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20 al 23. Dice que todos los seres humanos, o que los seres humanos pueden conocer a Dios, pueden conocer su luz. Versículo 21 dice: aunque los seres humanos conocían a Dios, veían la luz de Dios o la han podido ver, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias, sino que terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos, y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con formas de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. ¿Por qué hay oscuridad en este mundo? Porque aunque la luz se manifestó a los seres humanos elegimos la oscuridad. Hay oscuridad porque recibimos el regalo de libre albedrío, la elección, y elegimos la oscuridad. Y lo que Romanos dice es que no tenemos excusa, que la oscuridad que vivimos lo hicimos de manera premeditada, que lo que Génesis narra acerca de Adán y Eva en el inicio es que ellos decidieron rebelarse contra su creador. Ellos decidieron pensar que era más inteligente confiar en ellos mismos que en Dios. Pero esto no es solo una historia de unos abuelos allá de Adán y Eva, sino de nosotros, porque la oscuridad nos dice que elegimos confiar primero en nosotros que confiar en Dios. Así que, ¿cómo volvemos a la luz? ¿Cómo volvemos a confiar en Dios? ¿Cómo podemos ser sanos de esa oscuridad? Bueno,
en la cruz, allí Jesús, junto a dos criminales, vas a entenderlo. Y es bueno que veas el contexto. Dice que Jesús estaba junto a los dos criminales y uno de ellos comenzó a insultarlo y le decía: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal que estaba junto a Jesús le dijo: oiga, es que usted no tiene temor de Dios. ¿Acaso usted no está bajo la misma sentencia? Usted y yo merecemos morir por lo que hicimos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Y luego le dice a Jesús algo más, algo que es asombroso: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. O sea, tú no te vas a quedar muerto, tú vas a resucitar, y aparte sé que eres un rey, tienes algo sobrenatural. Y le dice: acuérdate de mí. Y Jesús le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira esta historia rápidamente. Primero hay un juicio y unos criminales. La Biblia nos habla de juicio, porque siempre que hay oscuridad y maldad es necesario que haya un juicio. Tú no quisieras vivir en una familia, en un país, en una sociedad en donde la maldad y la oscuridad quedaran impunes. Tú quieres vivir en un lugar seguro, y un lugar seguro es el que hace justicia. Por eso la Biblia nos habla de justicia, no de venganza, no de ira o crueldad, no, es justicia. Y aunque este juicio fue un juicio injusto realmente, porque estaban condenando a Jesús, que no había hecho nada malo, Dios estaba haciendo justicia, y vas a entenderlo un poquito más adelante. Luego, entonces vas a encontrar que uno de los criminales está insultando a Jesús. Con su último aliento, en lugar de pensar en él mismo, en lugar de pedir misericordia o pedir perdón, decide insultar a otro. Eso hace nuestra oscuridad. Nuestra oscuridad hace que, en lugar de afrontar nuestra responsabilidad, la desplacemos y empecemos a distraernos culpando a otros, burlándonos de otros. Este es el contexto de la humanidad. En lugar de asumir su responsabilidad, culpa a Dios, culpa a los demás, se burla de Dios, se burla de los demás. Pero no es toda la realidad, porque otra parte de la humanidad, representada en el otro ladrón, dice que él sí reconoce que está en la cruz por la oscuridad y la maldad que ha hecho. Él dice: nosotros merecemos estar aquí. Eso es lo que llamaríamos una oportunidad existencial. Todos vamos a tener una oportunidad existencial, y es cuando vamos a tener la oportunidad de reconocer que vivimos en el lado oscuro, que vivimos en la oscuridad. Sé que es difícil, pero la oportunidad existencial es la que dice: no son errores, no son solamente como equivocaciones, no. Yo he actuado premeditadamente, en rebeldía, he hecho cosas para lastimar a otros, no siempre, pero las he hecho. Eso es asumir la responsabilidad, eso es una oportunidad existencial, y es el principio para acercarnos a la luz, porque es el principio del arrepentimiento. Entonces, esta oportunidad existencial, sumada a la confianza sobrenatural que este ladrón muestra, va a traer la salvación. ¿Cuál es la confianza sobrenatural? Pues aquí hay un hombre que está muriendo junto a otro, pero es capaz de ver a Jesús no como un ser humano, sino como el Salvador, como el Mesías. En el pueblo judío, el Mesías era el enviado de Dios, era quien iba a salvar. Y este ladrón ve a Jesús como el Mesías, como la luz salvadora. Juan dice que Jesús fue la luz que vino a este mundo, y le pide que lo salve. Eso es confianza sobrenatural, arrepentimiento, reconocer que estoy en maldad, que voy a morir, que no hay excusa, que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Arrepentimiento y confianza sobrenatural. Solo tú, Jesús, puedes salvarme. Solo tú, Dios, tienes la solución para mi vida. Eso es la confianza sobrenatural. Esto es lo que es tan asombroso de esta historia. Y entonces la luz hecha hombre, porque eso es lo que la Biblia dice, que Jesús fue la luz, el creador, el que da vida, hecho hombre, la luz hecha hombre, salva. Cuando Jesús muere,
en la cruz, porque Él muere literalmente en la cruz. Dice que el cielo se oscurece y la tierra tiembla y todo entra en oscuridad. Y por 3 días, por 3 noches, la luz de Jesús se extingue. Pero al tercer día dice que esta luz vuelve a iluminar la humanidad. Y Jesús muere en la cruz porque había un juicio, no el juicio de los fariseos, no el juicio que habían hecho los seres humanos, porque el juicio de Dios justo en contra de lo que es malo. Jesús asume el lugar de la culpa y la luz de Él se extingue por un tiempo, pero luego vuelve a la vida. Y todos los que creen en la luz de Jesús van a tener esa luz en ellos. Y eso es lo asombroso y lo sobrenatural que la Biblia, que las buenas noticias del Evangelio nos dicen. Vivimos en oscuridad, pero podemos liberarnos de la oscuridad y de las consecuencias. Un error trágico que cometemos frecuentemente es tratar de corregir las consecuencias sin tratar la raíz. La raíz de esta oscuridad es lo que Romanos 1, 18 al 23 nos dicen. A pesar de haber conocido a Dios, no lo adoramos como a Dios ni le dimos gracias. ¿En quién vas a decidir confiar hoy tu vida? ¿En ti mismo o en Dios? ¿En quién vas a confiar para salvarte, para que te salve de la oscuridad? ¿En tus habilidades, en tu educación, en oportunidades o en Jesús? Este ladrón vio a Jesús y le dijo: sálvame. Y la luz que había venido a salvar dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y le salvó. Jesús llegó al cielo en sus brazos con un alma que en último momento se iba a perder. Entonces, piensa que la oscuridad es fatal. La oscuridad trae como consecuencia, dice la Biblia, la muerte. Pero Dios ha provisto una solución, que es la luz que salva. ¿Qué se necesita? Reconocer la oscuridad, el arrepentimiento y la confianza sobrenatural. ¿En quién? En la luz que se ofreció por nosotros, se extinguió por 3 días, pero luego volvió a iniciar por la eternidad para salvarnos. Así que quiero llegar a unas conclusiones que creo que son importantes hoy para nuestra vida. Las consecuencias de la oscuridad son fatales. No creas que tú puedes compensar la oscuridad que hay en ti con algunas buenas obras. Según la Biblia, la oscuridad, la maldad trae consecuencias fatales. Y dice Juan 3:19 que la gente del mundo será juzgada porque con sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Así que la causa de la muerte, de la destrucción, de la oscuridad, es que elegimos nosotros amar la oscuridad y despreciar la luz. O sea, entiende esto: tu vida y mi vida están marcadas por lo que elegimos amar. Lo que tú elijas amar va a determinar el rumbo de tu vida y el final de ella. Lo que tú elijas amar. Si eliges amarte a ti más que a las demás personas, si eliges amar más a alguien que a Dios mismo, si eliges amar más lo material, el reconocimiento, lo que tú elijas amar va a determinar tu futuro. Y la Biblia te dice: si tú hoy eliges amar a Dios sobre todas las cosas, vas a ser libre de la oscuridad. Pero entiende esto: no es un proceso en el que tú te vas convirtiendo en alguien bueno para que Dios te acepte. No se trata de decir: Dios, voy a ganarme un lugar contigo, voy a demostrarte que te amo para que tú me ames. No es así. Tú solo necesitas confiar. Recuerda que lo primero que hizo el ser humano fue desconfiar de Dios y le dio la espalda a Dios. La rebelión que tuvimos ha sido siempre porque desconfiamos de Dios. Si tú hoy decides confiar en Dios, ¿cómo lo haces? A través de Jesús. Jesús
Es Dios hecho hombre. Él vino para que tú tuvieras a alguien a quien pudieras ver y en quien pudieras confiar. Así que el final de todo se trata es en quién vas a confiar, a quién vas a elegir amar. El principio del amor es la confianza. Luego viene la obediencia, luego vienen muchas cosas, pero el principio del amor es la confianza. El arrepentimiento, reconocer que lo necesito y el saber que solo en Él, en Jesús, está la luz que puede salvarme. 2 acciones prácticas que tú debes evitar. 1, evita hacer un juicio de manera crédula o de manera terca. O sea, mira hoy tu realidad. Evalúa tu vida, pero no seas crédulo. No creas algo sin tener razones. Busca razones para tomar decisiones. Busca razones de peso, profundas. Ser crédulo significa creer algo sin tener razones. Y no seas terco. Si hoy tienes razones, si Dios ya te dio razones para tomar decisiones, entonces no sigas negando la realidad. Esta serie se trata de conectar con la realidad, y para que conectes con la realidad tienes que seguir dejando de evadir o de esperar buscar razones. Evalúate buscando razones de peso. No seas terco y no seas crédulo. 1. Y 2, evita procrastinar frente a la luz. ¿Qué es procrastinar? Dejar para después. Si hoy hay oscuridad en tu vida, si tú ya incluso habías conocido la luz, pero hoy hay oscuridad, odio, venganza, temor, hoy hay culpa, hoy hay soledad, hoy te sientes dominado, esos síntomas de la oscuridad, si tú estás en Jesús, tú puedes ser libre de ellos. Jesús te ayuda a vivir una vida libre de esos síntomas y de la raíz de la enfermedad. Entonces evita procrastinar frente a la luz. Si hoy estás encontrándote con la luz, no lo dejes para después. No digas más adelante pienso en esto. Haz el ejercicio de la introspección. Mira hacia adentro de ti. Hoy desajusta las fichas de tu vida para volver a organizar tu vida como Dios quiere. Yo sé que verse frente a la luz implica saber que vamos a desordenar nuestra vida porque venimos en una rutina. Que no te dé miedo desordenar tu rutina, porque vale la pena que tu nueva vida, que la vida que Dios te está llamando a tener a través de Jesús, esté llena de luz y no de oscuridad. Tengo una visión donde conectamos con la luz, en donde tu familia conecta con la luz, en donde primero tu hogar, tu mente, tu corazón conecta con la luz, tu hogar conecta con la luz, tu iglesia, la ciudad donde estás conecta con la luz. ¿Cómo lo hacemos? A través de esa confianza sobrenatural en Jesús. Vamos a Jesús, conectamos con la luz. ¿Y dónde está Jesús? ¿Cómo conocemos a Jesús? A través de la Biblia. Conectemos con la Biblia. Ve al Nuevo Testamento, ve a los Evangelios, piensa en lo que Jesús hablaba, en cómo Él actuaba. No pienses que tú eres una persona espiritual si tú no actúas o hablas como Jesús lo hacía. Aquí no hay estas fachadas y estas máscaras. Te invito a que te levantes hoy, a que tomes la decisión. Voy a conocer la luz, voy a conocer a Jesús, voy a llenarme de Él y voy a dejar que esta luz otros la vean, porque dice la Biblia que fuimos hechos luz. Te invito a que terminemos orando, diciéndole al de arriba que llene de luz nuestra vida, que llene de Jesús nuestra mente, nuestro corazón, que nos permita ir a la Biblia y conocer a Jesús para vivir como Él vivió, para pensar como Él piensa. Así que Jesús, tú eres la luz que vino a este mundo y tu luz se apagó por unas noches, las noches más oscuras de la humanidad, del universo, pero luego al tercer día tu luz volvió a encenderse. Tú estás vivo y tu luz nos libera no solo de las consecuencias de la oscuridad, sino de la oscuridad misma. Te ruego hoy por cada familia, por cada hogar que vive en oscuridad. Jesús, interrumpe nuestra oscuridad hoy, que cuando vayamos a la Biblia nos llenemos de quién eres tú y vivamos un cambio sobrenatural. Gracias, Jesús, por la luz que tú trajiste a este mundo. Amén.
Ok, si llegaste hasta aquí, si estás en este momento, compartir este mensaje es compartir luz, darle me gusta es compartir un pedacito también de tu luz, y no quiero aprovecharme de esto, simplemente te digo que vas a encontrar todos nuestros mensajes en nuestro canal de YouTube para que sigas conectando con la realidad. Ve al canal de YouTube, busca nuestras series, estúdialas, disfruta de ellas, escríbenos si tienes algún comentario. Los martes tenemos contenido de gente de nuestra comunidad para transmitir un poquito de esa luz en medio a veces de la oscuridad que se nos atraviesa. Y los jueves, esto es una invitación especial, los jueves a las 7 de la noche, siempre tenemos nuestro live en Instagram para que tú hagas las preguntas que quieran. Es una reunión virtual en donde compartimos y nos conectamos para tratar el tema de hoy con preguntas y profundizar más en la idea. Entonces, al final de este mensaje vas a encontrar en los créditos todas las notas, los versículos, para que si quieres verlo, lo vayas pausando y los vayas leyendo. Así que me alegró mucho hoy conectar contigo. Nos vemos pronto. Bye, bye.